la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Bienvenidos a este programa, verso por verso, una lectura comprensiva de la Biblia. Soy el pastor Jorge Solano. Estamos contentos que nos siga escuchando aquí por la señal de Radio Vida en el 100.1 y por las redes sociales. Vamos a entrar a la lectura del día de hoy. Vamos a avanzar en Génesis capítulo 6 y solo como un breve repaso para que sirvió de marco al final del programa anterior, mencionar lo que dice Génesis 6, versos 7 y 8. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y bueno, comentábamos, para ponernos en contexto, que esta palabra que traduce Reina Valera como arrepiento es la palabra en hebreo nikamti, y no es equivalente exacto al arrepentirse del español. Más bien es un lamento, es algo del cual se siente un profundo dolor. Literalmente nikamti significa respirar profundamente, como algo que te lastimó, algo que te llega profundo, te hace respirar, te hace suspirar. Eso fue lo que pasó. Dios vio la maldad del hombre y suspiró, le dolió en su corazón, como especifica la Escritura. Y aquí pues es el inicio del plan de salvación a través de Noé, quien, dice la Escritura, halló gracia a los ojos del Señor. Logró el favor de Dios. La gracia es la gen, la gracia inmerecida, algo que obtuvo de parte de Dios sin merecerlo. También mencionábamos que Noé, del hebreo Noach, significa reposo. Otra manera de interpretarse sería, pues bueno, nos aliviará de nuestras obras, de la fatiga de nuestras manos, de la tierra que fue maldita por causa de la desobediencia del hombre, y nos dará reposo. De por sí ya entonces el nombre de Noé ya está implicando un plan de salvación. Y bueno, iniciamos entonces en este contexto. Génesis capítulo 6, verso 9, dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, y hay dos calificativos: hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, y caminó Noé con Dios. Aquí nos detenemos un tantito en estas palabras también, que están muy interesantes. La primera, para justo, es sadik, que significa exactamente algo derecho, algo recto, algo bien trazado. Aquí la palabra está muy bien aplicada. Pero la palabra perfecto es tamim, que es más bien algo íntegro, algo que está entero, algo que no ha sido fraccionado. La idea de la palabra original es que está completo, pues está entero, no ha sido fraccionado. Entonces habla de integridad en ese sentido de perfección, como algo que está completo solamente, ¿no? Y estas dos características se complementan con la tercera, que caminó con Dios, es decir, en una relación guiándose por la instrucción divina. Recordemos que en el capítulo 3 hablábamos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y luego el árbol de la vida. Pues el dejarse guiar por el árbol del conocimiento es la actitud que toma el hombre cuando quiere marcar su propio camino, decidir qué es lo bueno y lo malo, según su propio criterio, su propia conciencia. Pero tomar el árbol de la vida significa la obediencia total a Dios, confiando en que Él sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. En ese sentido, entonces dice la Escritura que Noé caminó con Dios.
en la línea del árbol de la vida, no en la línea que estaban caminando el resto de la humanidad, tomando sus propias decisiones. Y luego dice Génesis 6:10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y bueno, aquí ya se empiezan a sentar las bases de la nueva distribución de la humanidad a partir de esta que pudiéramos llamar la nueva humanidad que va a surgir de ellos. Y como habíamos dicho también en programas anteriores, tratando de explicar cómo es que se pobló la tierra. Los semitas, que corresponden a los antiguos pueblos hebreos, los hijos de Eber, Ebaritas, los nómadas, los peregrinos, son los semitas, ¿no? Y ahí se deriva toda una línea de idiomas y también de personas con características más bien nómadas, ¿no? Que andan peregrinando de un lugar a otro. Y luego viene también los camitas, que viene de una raíz que significa cálido, y estos son los que descienden hacia Egipto, hacia África. La Biblia habla mucho de los egipcios y los etíopes, que eran los pobladores de esas regiones cálidas, los camitas, y también desarrollan una especie de cultura un tanto diferente, y también el idioma de ahí tiene una ramificación muy distinta a los semitas. Y el tercer hijo, Jafet, de ahí vienen los jafitas, que significa expansión, son precisamente los que llegaron mucho más lejos, porque ellos fueron al oriente y a lo que era el norte y para de ahí abarcar entonces al occidente, lo que es Europa. Entonces estos jafitas, que también la raíz de la palabra dice, son los que se expandieron. Los semitas prácticamente se quedaron en el área de Mesopotamia, cerca de donde se van a desencadenar todos los eventos del pueblo de Israel, y también cerca de donde estaba el Edén, cerca de donde estaba el arca que construyó Noé. Los semitas no avanzan mucho, los camitas van al sur, los jafitas van al resto del mundo, y es una manera bíblica de entender la distribución de la humanidad en el mundo conocido antiguo. Pero luego dice en el verso 11 de Génesis 6, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra para corromper es algo que se arruinó, algo que decayó. No era el plan original de Dios, no era lo que fue, no estaba cumpliendo el propósito para lo cual fue hecho. Recordemos, les decía de esta palabra, es la contraria a top, que la traducción al español Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, que es la que más usamos, pues la traduce simplemente como bueno, ¿no? Top es bueno, pero aquí entendemos que es algo que funciona, es bueno no porque sea bonito, es bueno porque funciona, para lo cual fue hecho. Y aquí está la palabra totalmente opuesta a lo bueno, es corromperse, ¿no? El shahat es una corrupción de algo que se pensó para una cosa y terminó dejando de funcionar, se arruinó, decayó. No era el plan divino para la creación que la tierra se corrompiera, y esa es la idea en el pensamiento antiguo hebreo. O sea, la tierra llegó a estar así no porque Dios quiso, es porque los hombres lo echaron a perder, no con su decisión de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no solamente la tierra, sino todo lo que hay en ella. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, siempre cuando se habla de camino está hablando de una ruta a seguir, unas decisiones a tomar, y todos estaban tomando entonces decisiones erráticas, decisiones que iban en contra de la voluntad, para lo cual fueron buenas, por eso se estaban corrompiendo. Y si eso le añadimos la historia del programa anterior, cuando hablábamos de Génesis 6 del 1 al 6, donde hablábamos de la desobediencia de aquellos seres divinos, los Benei Elohim, los hijos de Dios,
que vinieron a mezclarse con los Benei Adam, los hijos de Adán, y luego surge esa raza híbrida de gigantes llamados los Nefilim, y cuya misión fue también corromper más a la humanidad, es decir, de por sí la humanidad ya traía la desobediencia del huerto de Adán y de Eva, los primeros seres humanos, y luego se añade más maldad con la llegada de los Nefilim. Y bueno, no vamos a abundar en ese tema, pero pues estaba la cosa que ardía, estaba muy mal. Pero entonces Dios revela su propósito en Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Pero luego especifica: a causa de ellos. Aquí tenemos que entender, ¿verdad?, como la idea bíblica es toda esa corrupción no estaba en el plan divino, no era el plan de Dios para la humanidad, pero el hombre con sus malas decisiones y luego aunado con esos seres extraños que menciona Génesis 6, los hijos de Dios, que esa mezcla, pues todo. Entonces dice, la tierra se llenó de violencia, la corrupción significó entonces que no solamente no estaban funcionando para lo que fueron creados, sino que ahora se volvieron violentos unos contra otros, y pues esto, que todo ello fue a causa de las decisiones de los hombres y de las decisiones de esos seres celestiales. Y Dios toma una determinación muy drástica: yo los destruiré con la tierra. Y la palabra aquí, destruir, es la misma de Génesis 6:12, el versículo anterior, para corromper. Es decir, ustedes corrompieron todo, yo los voy a corromper a ustedes. Destruiré, pero es la misma palabra, shahat. Voy a arruinar sus planes. Ustedes me arruinaron mis planes, yo voy a arruinar los suyos. Aquí podemos ver las bases ya de lo que al futuro sería ese establecimiento de esa ley universal con la que se rige el universo, ¿verdad? Bueno, vaya la redundancia, pero ¿verdad?, es la ley de la reciprocidad. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El hombre sembró toda esta destrucción, se generalizó, se corrompió, y ahora está cosechando de lo que él sembró, esa ruina, y el Señor sería el ejecutor, pues también no violentando su ley universal con la que subsiste el universo, sino aplicándola a cabalidad. Ellos corrompieron la tierra, yo voy a corromper sus planes. Ellos arruinaron los planes divinos, yo voy también a corromper, en ese sentido, destruir, lo traduce Reina Valera. Pero luego no queda ahí el juicio, siempre aquí la mano de Dios en su amor por la humanidad y que sus planes continúen, es decir, para que se retome el curso de la creación en los propósitos divinos. Llega una instrucción maravillosa en Génesis 6:14. Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí le da una idea, obviamente, para nuestro pensamiento occidental, pues una idea irracional, incomprensible. ¿Para qué un barco? ¿Para qué un barco en medio de todo ese caos que pensaba ser el Señor? ¿Para qué una embarcación lejos de las aguas, en un lugar donde había tierra seca, en un lugar donde los pequeños ríos, pues no era necesaria una embarcación tan grande con las dimensiones que menciona? Y bueno, pues ahí lo curioso, ¿no?, del Señor, que a veces nos manda a hacer cosas irracionales, incomprensibles, que no entendemos el por qué. Pero Noé, recordemos que había hallado gracia al Señor, y él pues dijo, yo voy a obedecer. Si el Señor me está obedeciendo, porque él caminaba con Dios, esa palabra, ¿no?, la vamos a retomar al final, caminó con Dios. Y eso que le mandó a hacer era un cofre, un arca, es un tebá, es la palabra, tebá. Es un cofre, en realidad no es un barco como lo que nosotros tenemos en mente, es más bien una caja, un cofre, un cajón, no más que grande, de medidas, ¿verdad?, de 20 metros de altura por 60
estoy hablando ahora del gofer, el ciprés. El ciprés, que es la madera de gofer con la que el Señor le manda hacer el arca, es una conífera de tronco recto, que es un árbol que llega a medir 20 metros y 60 centímetros de ancho, y es un tronco recto. No había mejor madera para poder hacer una embarcación recta, ¿no? Tipo cofre, tipo arca, y esa es la madera que precisamente sí se han descubierto que en esa área crecen ciprés, en las zonas montañosas, sobre todo ahí en las secciones de los montes Ararat. Pero aquí viene algo interesante que no lo podemos ver a simple vista en el español, porque viene una serie de ese lenguaje hebreo muy poético para describir las verdades profundas del Señor. Y dice aquí: vas a hacer el arca y la vas a calafatearás con brea. La recubrirás, pues el calafatear es recubrirla, y recubrir es la palabra cafartá, pero es la misma raíz para la palabra cofer de brea, la kaf, la pey y la resh. Cofer de brea la vas a recubrir con brea, la vas a cafartar con cofer, hablando más o menos ¿cómo sería en un hebrespañol, ¿no? Hebrespanglish. Pero acá hay otra cosa interesante, que la misma raíz de esta palabra, kafar, significa expiación. Es decir, Dios estaba poniendo un medio de expiación, de salvación, con ese juego de palabras interesantes, muy poético. Vas a hacer un arca, pero la vas a cafartar con cofer, porque va a ser el medio de kafar, el medio de expiación. Y esta palabra es interesante porque de ahí se deriva la cubierta del arca del pacto que después el Señor mandó hacer. Era una réplica prácticamente del arca que hizo Noé, pero en pequeño, donde iban a estar el testimonio de la presencia de Dios, el maná, la vara de que reverdeció de Aarón, las tablas de la ley, las nuevas tablas de la ley. Las primeras fueron destruidas. Bueno, cuando lleguemos a Éxodo, si Dios lo permite, lo vamos a explicar. Pero ahí la cubierta de esa caja, que era el arco del pacto, es el caforet, así se le conoce, y es la misma raíz de la palabra de expiación, de recubrir y de brea, en ese lenguaje muy poético. Y además es la misma palabra que se utiliza para el día de la expiación de los hebreos, el Yom Kippur. Son la misma raíz también, la kaf, la pei y la resh. Entonces Yom Kippur, día de la expiación, la tapa de la cubierta del arca del pacto, el purificatorio, el caforet, la expiación kafar, el recubrir kafartá, la brea kofer. Todo está perfectamente ligado en ese idioma tan hermoso que nos regala el Señor, ¿no? Bueno, ya está el medio de salvación en mente, ya está la orden dada. Luego vienen las instrucciones específicas a partir de Génesis 6:15, cómo lo va a hacer. De esta manera lo harás. Primero le dijo qué vas a hacer, cuál va a ser su propósito, y pues el propósito incluido en esas palabras, como lo decíamos, y luego ahora le voy a decir el cómo. De esta manera lo harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Considerando que la medida del codo es a los hebreos desde el codo hasta la punta de los dedos, en una persona de una estatura más o menos como la mía, de 1,70, que es lo que medían los hebreos, pues mide alrededor de 45 centímetros. Eso es lo que más o menos calculan. Entonces échele pluma, 300 codos era poco menos de 150 metros de largo, y divídelo simplemente entre dos. 50 codos de anchura, significa que era de 25 metros alrededor, más o menos de ancho. 30 codos de altura, es que tenía 15 metros de alto. Era un cajón inmenso, el arca, ¿no? Y siguen las instrucciones. Génesis 6:16, le harás una ventana al arca, la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos.
Luego dicen 6:17, yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. La palabra diluvio es Mabul Chamayín, un diluvio de aguas, y esto ya en el capítulo siguiente, que lo veremos el próximo programa, donde da el detalle de este suceso, de Génesis 7:11, dice que fueron rotas las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Recordemos que en la cosmovisión hebrea todo era agua al principio, y luego Dios separó las aguas de arriba. Ellos pensaban que en la raquía, el firmamento, había agua, ¿verdad? Una bóveda celeste, y arriba había agua, y que debajo había las aguas de los mares, y debajo de la tierra también había agua. Y aquí, en ese lenguaje muy acorde a la cosmovisión antigua hebrea, dice posteriormente que fueron rotas las fuentes del gran abismo, salió agua de abajo. No es solamente que llovió mucho en términos modernos y que pudiéramos nosotros pensar, pues cayó un chubascón que duró muchos días, sí, pero aquí dice que se abrieron las aguas de abajo, entonces había agua que estaba saliendo de la tierra, y luego fueron abiertas las cataratas de los cielos. Y ellos pensaban, la raquía se abrió, las ventanas de los cielos se abrieron y empezó a caer agua, y las fuentes del gran abismo se abrieron y salió agua, o sea, agua por todos lados. Esa fue la idea del diluvio, no solamente de mucha lluvia, sino que se abrieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Pero luego en el verso 18, Génesis 6:18, viene también algo muy hermoso. Pero, dice el Señor, estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Hay una promesa aquí de un pacto, que esta palabra para pacto es berit, y es la idea muy básica de cortar al animalito que se le hacía de expiación de un derramamiento de sangre inocente, como ya lo vimos cuando el Señor decide sacrificar ese cordero para vestir a Adán y a Eva. Entonces la idea de pacto es que se cortaban en dos pedazos el sacrificio, y se pasaba por en medio de la sangre, en medio de los dos pedazos. Esa es la idea de pacto. Es un pacto de sangre, es un pacto eterno. Por eso, cuando vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, que cuando Moisés, ya me fui muy adelante, cuando Noé baja del arca, Dios le ordena que haga un sacrificio. Es decir, ahí celebran el pacto que él le dijo que iban a realizar. Establezco un pacto contigo y de todo ser que vive. Este pacto lo vamos a ver ya bien en el siguiente capítulo, pero Dios promete ese pacto. Y luego, de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie vas a meter en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Es decir, Dios estaba asegurando aquí que iba a haber la continuación de la idea original de la creación. De las aves según su especie, dice el verso 20, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Es decir, se estaba asegurando la reproducción de las especies. Y bueno, se ha dicho de paso aquí que algunos eruditos han llegado a la conclusión de que lo más probable es que eran animales bebés, no adultos. Sería mucho más fácil transportar un par de cachorros de león que transportar a 2 leones macho y hembra maduros. Entonces hay quienes han desarrollado esa teoría. Bueno, no especifica la Biblia eso, pero está interesante la teoría. La primera vez que se lo escuché fue a unos científicos cristianos creacionistas, que se hacen llamar, y ellos, es el argumento que manejan. O sea, 2 cachorritos de cada especie, pues donde quiera los acomoda, los alimentas con mucho menos que alimentar adultos. No tienen el carácter desarrollado para comerse unos a otros como los adultos, y es mucho más fácil tratarlo, ¿no? Aunque Dios tiene el poder de cerrar las bocas de los leones, como lo vamos a ver con Daniel, ¿no? Pero tiene sentido, ahí se las dejo, ¿no? Ahí se las dejo para que ustedes le piensen, ¿verdad?, la posibilidad de que eran animales bebés, no adultos.
Y dice, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. En ese plan maravilloso de salvación estaba también una correcta administración, una administración eficiente de los recursos, provisión suficiente. Esto me recuerda cuando Jesús habla de que ninguno que piense edificar una torre no lo hace, sino primero hace cálculos, ¿verdad? Y ve si va a poder. Y aquí le dice, tú tienes que prever para que estos animales y ustedes sobrevivan el tiempo que vayan a estar dentro del arca, y ahí ustedes van a poder alimentarse, ¿verdad? Y bueno, y dice, termina diciendo Génesis 6:22, y Noé lo hizo así. Qué interesante frase. No se puso a discutir con Dios, estará bueno, ¿por qué no lo haces así? Me gusta esta otra madera. No. Él recibió una instrucción y tal cual se le dijo, así. Noé lo hizo así. Y luego recalca, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Qué interesante esta frase, ver cómo Dios usa a hombres, mujeres que están dispuestos a hacerlo conforme a lo que Él está ordenando, conforme al modelo divino. Noé lo hizo así, y esto entonces nos refuerza la idea del por qué halló gracia delante de Dios, porque era justo y perfecto conforme al nivel de obediencia que mantenía con su Creador, y podemos entender esa frase, caminó con Dios. Caminar con Dios significa hacer lo que Él dice, hacer su voluntad. Así es que, ¿qué podemos dejar aquí para nuestro diario vivir? Hermanos, amigos que nos escuchan, pues bueno, que Dios siempre va a prever para la salvación, que aunque los planes del hombre sean de maldad, Dios siempre va a tratar de rectificar para que funcione